Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fíjense en esta historia, hermano. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, y trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en su propio camino, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oremos por la palabra. Hermano Luis, tenga la bondad de orar por el mensaje. Padre Santo, bendito Dios de los cielos y la tierra, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre, que nos dé tu concede de vida, te damos gracias por ello. Ahora que debemos pedir, Padre, por la palabra que va a ser impartida, por el libro de Hechos que estamos leyendo en el capítulo 14, Amén. que sale ese debilidad
nombre de Dios Padre. Amén. Amén. Bueno, comprenderá por qué le puse como título Dios y dioses, ¿sí o no? Bueno, está ahí la historia. Vamos aprendiendo algunas consideraciones, ¿ya? Que quiero destacar en este pasaje. Vamos a la primera. El primer viaje misionero se inicia en el capítulo 13 y concluye en este. O sea, aquí termina el primer viaje misionero. O sea, es cortito, 13 y 14, 2 capítulos. Pero ojo, es cortito el relato, si uno lo ve así. Pero no es cortito el viaje. ¿Se acuerdan lo que contaba la vez pasada? ¿Cuántos kilómetros más o menos involucraba todo esto? Bueno, este primer viaje misionero fue larguísimo y de mucho tiempo, ¿ya? Pero la Biblia lo condensa en 2 capítulos, así de simple. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando usted lea la Escritura, como he dicho tantas veces, a veces la Biblia pasa de una cosa a otra con una rapidez que uno no se detiene a pensar el tiempo, pero tarde o temprano nos indica más o menos ese tiempo. Y acá, hermanos, vemos cómo Bernabé y Pablo estaban en un lugar, después en otro, se quedaban un tiempo por ahí, formaron esta iglesia, dejaron ancianos, o sea, pastores en esas iglesias, y luego volvían, y cuando volvían tras sus pies. O sea, por donde habían pasado, por ahí volvieron, confirmando todo lo que habían hecho anteriormente. O sea, la vuelta que se dieron, por ejemplo, si este es el punto de partida, no fue así y llegaron al mismo punto, sino que fue así. Llegaron ahí, llegaron hasta aquí y de ahí se volvieron así. Es como doble de trabajo, como doble pique. Entonces, eso, hermano, tiene que considerarlo. Y como decía un gran teólogo, decía, se hacía tanto con tan poco, y hoy día hacemos poco con tanto. Imagínense, ellos lo hacían a pie. Nosotros podríamos hacerlo en vehículos, ¿cierto? Pero no lo hacemos, porque somos cómodos. Ya nos estacionamos y se ha acomodado la iglesia. Por eso las iglesias no tienen este avivamiento que tenían en esta época. Imagínense el impacto que producían ellos en tan poco tiempo. Pero es porque la iglesia se ha acomodado. Nosotros no estamos dispuestos a desaparecer, por ejemplo, un par de meses. Claro, porque decimos el trabajo, yo entiendo, no es una crítica, pero eso hace que nos estacionemos y que cada vez apartemos menos tiempo para la obra. Y claro, llega un fin de semana y a veces estamos cansados el fin de semana. Más se detiene la obra. Entonces decimos, con tal de ir a la iglesia, ahí estamos bien. Y aún así hay muchos que van a la iglesia, pero no son parte de algún ministerio. Entonces, más acomodada está la obra. Y eso es la diferencia y lo que nos debe enseñar un poco esto. Así que yo quería simplemente consignar ese detalle. Otro más. Chuta, iba a hacer una pregunta antes, pero ya la puse ahí. Quería hacer la pregunta. De acuerdo al texto, ¿quién era el líder de este viaje misionero? Miren que son sabios. Muy bien. Muy chacón. Muy bien. Bernabé. Ahora, si no hubiera puesto eso, diga la verdad. Rosa, ¿qué hubiese dicho? Pablo. ¿Saben lo que pasa? Que uno tiene la tendencia de que Pablo siempre fue el líder. Pero no, hermano. Y aquí vamos a aprender algo que yo encuentro interesante y que es algo que se puede aplicar a nuestras vidas. ¿Quién es más famoso? ¿Bernabé o Pablo? Pablo. Muy bien. Pero Pablo llegó a ser lo que fue gracias a Bernabé. Tal vez usted y yo, hermano, no seamos famosos, pero si somos fieles a Dios, tal vez con nuestra fidelidad en testimonio, en carácter, en el hogar, logremos formar, ya sea en nuestros
nuestros hijos en un discípulo como líder, debemos formar a alguien que vaya más allá de nosotros. Pero fue usted el que puso el cimiento. Y bueno, no hay padre que no quiera eso de sus hijos, ¿cierto? Todos nosotros queremos que nuestro hijo ojalá nos aventaje. ¿Sí o no? Ya. El líder de este viaje no era Pablo, sino Bernabé. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Primero, número 1. Bernabé es quien tenía la autoridad apostólica en la iglesia de Antioquía. De Antioquía salieron, Antioquía de Siria. Aquí dice bien clarito, Antioquía de Siria, no confundir con Antioquía de Pisidia. Ya, de hecho pasaron por ahí. Pero mire, vamos ya al 11, 19, 24. Y la Ani lo lee, por favor. Del 19 al 24. Y va a ver usted que hubo primeros cristianos, se formó como una ganancia de alma, pero había que enviar a alguien con autoridad apostólica. Mire. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos valientes de Chipre y de Cirene, los cuales no entraron en Antioquía, y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a uno de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén, muy bien. ¿Quién fue la autoridad que confirmó esas almas que se estaban ganando? Bernabé. Pero Bernabé fue enviado ¿por quién? Por los apóstoles. Hermano, una de las cosas que he enseñado y que incluso estoy enseñando el día de hoy, por ejemplo, a Pastor Javier y hermana Betty de Chonchi, es quién te dio la autoridad del pastorado. Es tan importante, hermano, tener la autoridad de la iglesia, porque nadie aquí puede erigirse como pastor por sí mismo. Tiene que tener la autoridad del líder y de la iglesia. Lo mismo que pasaba en este caso. Por ende, ¿quién era el líder de la iglesia de Antioquía? Bernabé. Y además que él llegó y más almas se ganaron. Tenía una facilidad enorme de ganar almas. No era Pablo el que tenía esa facilidad, hermano. Era Bernabé. Y Pablo no estaba ganando almas en ese minuto. Lo vamos a aprender, miren, en el segundo punto. Bernabé es quien va en busca de Pablo, ¿a dónde? A Tarso. Mira ahí mismo, el 25, 26. Por favor. 25 y 26. ¿Lo puede leer, hermano, ahora? Esos dos versículos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Sigo? Sí. Dice, congregaron allí todo un año por la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Mire, ¿quién lo va a buscar a Tarso? Bernabé. ¿Quién lo pone ahí a trabajar? Bernabé. Al punto que ganan muchos cristianos, pero ¿quién da las directrices? Es Bernabé. Así que, hermanos, si bien Saulo de Tarso tenía el mandato de Dios, la encomendación de Dios, y ya había sido entrenado, recuerde que desde su conversión hasta esta época ya habían pasado alrededor de 10 años. ¿Ya? Recuerde que él estuvo 3 años en el desierto de Arabia siendo educado por el Señor Jesucristo, por eso sabía tanto el hombre. Pero luego se fue a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que lo bajaron en una canasta, se presentó, pero todos estaban asustados, le tenían miedo, porque este era un perseguidor de la iglesia, como que no le creían. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue a Tarso. Nadie
Hay personas que tienen el potencial, tienen el don puesto de Dios, pero uno tiene que empujarlos. Y es deber del pastor y es deber de la iglesia de siempre animar. Sobre todo cuando uno nuevo va a dirigir o predicar. Usted, querido hermano, tiene que apoyar a él. ¿Por qué? Porque usted ni sabe si uno de ellos es llamado al ministerio. Nunca diga, no, yo voy cuando está el pastor, no, eso está mal, porque uno no viene por el pastor, viene por Cristo, ¿cierto? Pero también tiene que mostrar su apoyo. Bueno, Bernabé hizo eso. Bernabé era quien va en busca de Pablo de Tarso y le da la oportunidad de trabajar en la iglesia de Antioquía. Y de ahí Dios los separa para la obra encomendada. Vamos al punto 3. Bernabé es visto como superior que Pablo por los gentiles. ¿Qué dice el 14:12? Bien, 14:12. Eli, por favor. Eli Ruth. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjese, cuando ya estaban ahora en Listra, cuando ya estaban en Listra, Listra era un lugar romano en la provincia del Asia Menor, pero o sea, un lugar griego, pero con mitología romana. Por eso Júpiter y Mercurio. Ellos creían en la mitología romana, que es idéntica a la mitología griega, lo único que cambian los nombres. Pero reconocen quién tiene la autoridad. Si bien el milagro del hombre que estaba postrado, ¿quién lo hizo? Pablo. Pero ellos reconocen al que tenía la autoridad. ¿Por qué? Mire, vean. Vamos ahí. Abrete botón. Abrete botón. Él es Júpiter, dios de los romanos. Y Júpiter es el dios máximo, el dios de dioses, digamos, en la mitología romana, o el Zeus de la mitología griega. Es una copia, pero igual. Hasta también tiene un rayo, igual que Zeus. ¿Ya? Y el Mercurio era el mensajero de Júpiter, lo que viene a ser Hermes en la mitología griega. Y ambos son descritos como con alitas en los talones, ¿no? ¿Han visto ese que tiene alitas en los talones y todo? ¿Ya? Porque volaba, pues, volaba para entregar las buenas nuevas y todo. ¿Quién mandaba a quién? Júpiter, porque Mercurio estaba subordinado a Júpiter. Ahora uno dice, pero eso es mitología, que nos importa a nosotros. A nosotros lo que nos importa, hermano, acá, entender que Pablo fue formando su liderazgo. No es que de la noche a la mañana Pablo era el gran Pablo. Son procesos. Y usted y yo también podemos tener procesos en la vida que van formando nuestro carácter y nuestro liderazgo. No hay que desesperarse. Uno en este minuto puede ser alguien que esté sentado simplemente escuchando, pero mañana puede ser un gran hombre de Dios, una gran dama de Dios, utilizada por el Señor mismo y encomendada a una obra. Pero Dios va formando de a poco ese liderazgo. Y en este caso, el formador número 1 de Pablo después de Cristo fue Bernabé. Y en el primer viaje misionero, Pablo no andaba así como yo me mando solo. Estaba bajo la autoridad de ¿quién? De Bernabé. ¿Por qué de Bernabé? Porque el Espíritu Santo los apartó a ellos dos para la obra, pero tenían que estar sujetos como es en todos los casos, hermanos. Hermanos, quiero decir algo. Cuando usted esté sujeto a su pastor, esté sujeto a su pastor. No porque el pastor se quiera enseñorear de ellos, sino porque así lo ha establecido Dios. Obedecer a vuestros pastores, los cuales velan por vuestras almas.
Dice Hebreos 13:17. Uno tiene que obedecer. Ahora, si usted sigue la historia, va a ver que también ellos terminan discutiendo, pero también terminan arreglándose, porque ese debe ser el carácter de todo siervo. Eso es lo que debe ser. O sea, también son humanos, también pasa eso, y en la hermandad también puede pasar eso. Pero hermano, cuando usted tenga alguna diferencia, siempre tiene que llegar al punto de que yo debo arreglarme con mi hermano, sea como sea. Sea que él haya sido culpable o yo haya sido culpable, como sea, debo arreglarme con mi hermano, tal como lo hicieron el gran Bernabé y el gran apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, se aprende algo muy hermoso de todo esto. Ahora, ¿por qué aprovecho de mostrar un poco de la mitología? Porque, hermanos, eran bastante idólatras la gente. O sea, ellos estaban sometidos a un sistema totalmente contrario. Eso lo vamos a decir casi al final, pero avanzamos mejor porque quiero destacar otra cosa del gran Bernabé. Número 1. Definitivamente fue Bernabé quien ayudó, formó e impulsó a Pablo como misionero. Nunca lo olvide. ¿Por qué? Porque usted puede ser un Bernabé. Usted puede ser el Bernabé de su propio hijo. Usted puede ser un Bernabé de su propia hija. Usted puede ser un Bernabé de alguien al que usted esté ayudando. Sería lindo, no sé, pues así como que hermano Jaime en su linda camioneta Toyota que me la va a regalar un día, en misericordia con la China que no tiene, dijera, yo este joven que conozco lo voy a buscar, lo voy a dejar, lo voy a buscar, lo voy a dejar, lo voy a buscar, lo voy a dejar. Incluso hasta le voy a hablar de Dios, lo voy a visitar. Constantemente lo estoy empujando para que se afirme en la obra. Porque la Belén diga, yo a esta señorita la voy a buscar, la voy a dejar, la voy a buscar, la voy a dejar, la voy a buscar, la voy a dejar. O la Nora y Pedro digan, vamos a buscar a este amigo y todo, y lo empujamos, lo visitamos, lo animamos. Y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Puede ser o no? Sí. De hecho, así era. Y los involucraban en la obra. Como está haciendo, por ejemplo, Katy Juan Carlos con Pamela. Ella estuvo casi ayudándonos más de lo que yo pensé. Mucho más de lo que yo pensé. Gloria a Dios. Pero empujándolo, y así. ¿Por qué? Porque así fue Bernabé. Él, Bernabé, se dio a la tarea de ir a Tarso. Era lejito. Para ir a buscarlo. Para decirle, vente conmigo. Dios va a hacer algo grande contigo. Sigamos. Su gran corazón. Por algo su apodo era hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. Él se llamaba José. Se llamaba José. Pero nadie se acuerda. En Hechos capítulo 4. José era. A ver. No, yo quiero salir de la duda para no meter. Está en el capítulo 4. José, ¿sí? Versículo 36. ¿Nadie se acuerda que Bernabé se llamaba José? ¿Por qué le pusieron Bernabé? Porque el hombre tenía un corazón tan fuerte, hermano, que le llamaban hijo de consolación. O sea, había un hombre a un lado que le daba consuelo. Bernabé. ¿Había alguien con pena? Bernabé. Tenía misericordia. Qué lindo es cuando las personas dan ánimo en tiempo de tribulación, ¿sí o no? Y qué lindo cuando la iglesia también lo hace, por último, por medio de un versículo por el WhatsApp. Uno lo agradece. Me escribió, no voy a decir quién, pero me dijo, pastor, estamos orando por usted. Y yo le agradezco. Muchas gracias porque las oraciones hacen muy bien. Su gran corazón, por algo su apodo, hijo de consolación, ayudó al crecimiento y la aceptación de uno de los líderes más influyentes de la historia. O sea, hubo un tremendo hombre en la formación de un hombre más genial todavía, Pablo. Y ese fue Bernabé.
ofrenda de la heredad y después todos empezaron a llevar ofrenda. O sea, él decía, hay cosas más importantes que abarcar cuestiones materiales en esta tierra. La obra del Señor es muy importante. Él fue dadivoso, alegre, misericordioso, líder y formador, era un gran ejemplo. También fue humano, también se equivocó. Si alguien encuentra en qué se equivocó, hermano Luis le regala un chocolate. Y tiene de aquí hasta la tarde. Vamos a preguntar a la tarde. ¿Alguien encontró cuál fue el error de Bernabé? Ya, un error nomás, hermano, que no lo descalifica para nada, pero tarea. ¿Cuál fue el error de Bernabé? Ya, en la tarde. Bien, así que traiga 2 chocolates, hermano. Ya el primero que lo digo, ¿usted ya sabe cuál es el error? ¿No sabe? Ah. Bueno, le doy la oportunidad. ¿Hay alguien que lo sepa? No, por acá. ¡Ay, que son literales! Ahora son todos literales. Y otras veces son alegóricos. No. No, si le estoy dando la oportunidad, ahora. Ya, por la circuncisión. Bien. Mire, vamos a agarrar acá el capítulo 2. Ya, para que sacamos, ya la tiró. Y hermano, se tiene que traer un chocolate ese mismo. En Gálatas 2, mire, Gálatas 2. Hermano, me explico leer la Biblia, entender los caracteres. Porque recuerden que Dios toma personas comunes como usted y yo para hacer obras grandes. Y por eso también encontramos errores a veces Lo que quería decir que al mismo en eso sale el capítulo 15. Ya. No, Gálatas capítulo 2, mire. Confía en mí. ¿Ya? Ya. Cuando dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice, mire, fíjese, pero cuando Pedro vino a Antioquía, recuerden que Pablo estaba en Antioquía, puesto por Bernabé, le resistí cara a cara, hubo una diferencia ahí, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de quién? De lo de la circuncisión. Vamos a explicar eso en el capítulo que viene, hermano. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también que arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, en algún minuto Bernabé se cuadró con el error, pero sin querer, o sea, fue arrastrado. Pero hermano, nosotros tenemos que estar ojo, porque hasta el más firme puede caer. Y no podemos ser arrastrados. Ni por la persona más linda y más querida tuya. No podemos ser arrastrados. Y en este caso, ¿sabe quién cometió el error grande? Pedro, el apóstol. Y gracias a Dios que había un Pablo que le llamó la atención. Ya, muy bien, hermano. Ahí está el chocolate, así que... pero aún así, eso no borra para nada al gran Bernabé, ¿cierto? Así que 2 chocolates para la. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Qué dice ahí? ¿Todo junto? Falacia ad hominem. ¿Nadie sabe lo que es una falacia ad hominem? Por otro chocolate. Por chocolate.
mucho la filosofía y los términos legales. ¿Ya? Bueno, y los futbolistas. Bueno, la palabra falacia es una palabra culta, hasta que un futbolista la usó y quedó como palabra flight. Pero ni aún él sabía lo que era falacia. ¿Qué es falacia? No, pero es como una mentira presentada como cierta. No, eso es falacia es una tontera. Una mentira presentada como cierta es una... No. Ya me voy a acordar de la palabra. Se presenta como una mentira. Sí. Falacia nomine, hermanos, lo explico yo antes de leer, es simplemente ataque a la persona cuando la persona presenta un buen argumento. O sea, si yo presento un buen argumento y desarmo tu argumento, pero tú quieres contraatacar y ya no tienes ni un argumento, ataca a la persona. Entonces dice, pero usted es feo. No, ¿qué tiene que ver con el argumento que yo estoy dando? ¿Qué tiene que ver con el argumento que yo estoy dando? Falacia ad hominem es ataque a la persona, ataque a puramente personal o una descalificación. Por ejemplo, yo doy un buen argumento, desarmo todos los argumentos, la persona se ve imposibilitada, pero tiene que responder y dice, pero todos los pastores son ladrones. Es un ataque, ¿no? Pero tiene razón. ¿No? Y aunque tenga razón, ¿está bien? Imaginemos que un alcohólico diga, el alcohol es malo, hace mal. Y argumenta por qué. ¿Está bien? Pregunto. Pero hay otra persona que no es alcohólico, pero que sí cree en el alcohol, dice, pero tú no puedes decirlo porque tú eres alcohólico. Eso es una falacia ad hominem. ¿Sabe por qué? Porque no porque sea alcohólico se puede, de hecho, con mayor razón se puede dar cuenta de que el alcohol es malo. ¿Me entienden? Pero algunos lo desacreditan porque, porque tú soy alcohólico. Entonces, hermano, vamos a aprender algo con esto que pasa acá. Ante lo irrefutable argumento de Bernabé y Pablo, ya en este viaje misionero, como lo vimos en este capítulo, corroborado por Dios mismo, sucede el ataque a la persona. Bien, vamos a ir al capítulo 14. Estamos en Hechos 14. Dice, en el 2, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, cuando se les presenta un argumento que es fuerte y todo, y no pueden contraargumentar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Atacar. Eso pasa el día de hoy, hermanos. Sí. Es común aún en las iglesias. ¿Y por qué enseño esto? Porque hay que tener cuidado, hermano. ¿Cómo presentamos defensa sobre algo? Y no mezclar las cosas. Eso pasa mucho en la discusión entre marido y mujer. Están discutiendo, por ejemplo, porque se gastó el dinero. Y la mujer le presenta un buen argumento sobre el dinero y que te lo estás gastando mal y eso no está bien. Y cómo necesitamos para esto, otro, pero tú eres un mal administrador y toda la cosa y tienes razón y lo desarma y él sabe que es así. Y dice, pero tú cocinas mal. ¿Pasa o no? Además no saben ni cocinar y los niños, mira cómo andan los niños. Eso es una falacia hominem. No lo permita, querida esposa. O querido esposo, usted también está descargándose contra ella, que siempre ahí está copuchando en la ventana, metiéndose con cosas ajenas, y usted se lo dice, pero con todas sus letras, tiene toda la razón, lo desarma, y ella la recuerda, no te acuerdas, y tú, cuando éramos novios andabas ahí con la otra, mirando a la otra, una mujer que ya pasó, que fue perdonado y todo, y empiezan a sacar cosas del pasado, falacia ad hominem.
que no tiene nada que ver con la discusión en sí, con el punto. Y hermanos, esto es lo que pasa acá, a niveles de muerte. ¿Saben por qué el Islam es tan duro? El Islam es duro porque no permite que le muestren su error. Así que lo mataron. Así es. Mire, versículo 5. Voy a leer el 3, mire. Por tanto, a pesar de que tenían harto que estaban en contra y los atacaban, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, hermano, con arrojo, con ganas, confiados en el Señor. Mire, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, aparte de que su argumento era bueno, estaba confirmado por el Señor con señales y prodigios. O sea, todo iba acompañado con grandes muestras de que era cierto lo que decía. Pero ¿qué pasa con la gente que no quiere simplemente aceptar eso? Siempre le va a buscar a usted el error. Y eso lo hacen con el pastor súper seguido. Lo hacen a veces los hermanos, lo hace la gente de afuera. Nosotros los pastores vivimos siempre la falacia ad hominem. Es cosa que usted vea a veces en Facebook y esté hablando sobre un punto y alguien diga, pero usted es guatón. Y va a tener diabetes. Puedo ser guatón, pero no tengo diabetes. Y tampoco me digan tú. Pero todos los pastores son ladrones, así que no pueden opinar. Estamos hablando de otra cosa y vaya. Eso es muy común y a veces por los mismos hermanos. Mire, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a ¿qué? A enfrentarlos y a apedrearlos. Bueno, y ellos huyeron porque ya no había nada que hacer, o sea, explicaron todo, mostraron todo. El Señor mostró hasta milagros y prodigios, hermano, y la gente que la otra mitad, la que siempre se dividía, al ataque. Hermanos, somos nosotros los que tenemos que entender civilizadamente, por eso en este país no se puede discutir bien. ¿Se ha fijado en la política? Se pone a discutir, ¡ay, qué adecuado! ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay que hablar de los argumentos nada más, sino hay que buscar, pero que tú soy pinochetista. ¿Se ha fijado que los de derechas son pinochetistas? Y no todos los de derechas son pinochetistas. Y los de izquierda, tú soy un come guapa. Comunista come guapa. Y no todos comen guapa, algunos no. Entonces no es así, no puede ser. Eso es trampa la discusión sana y libre. Y son las discusiones sanas y libres, con argumentos, aunque sean difíciles, las que te llevan a buen puerto. Bueno, acá la gente esta que atacaba se perdió algo importante que es la salvación de su alma. Miren lo que dice el 19, ahí mismo. Dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, Pablo, si usted lee, Pablo convenció a muchos, pero a estos no. Y estos están tan picados que hasta llegaron a convencer a otros de matarlo. Así es, hermano. Es como hablar hoy día con una mujer de ideología de género. Hoy día ellas no conversan, son histéricas, funan, se vuelven locas y usan las mismas frases de siempre, ¿sí o no? ¡Ay! Tú eres un heteropatriarcal falocéntrico. Y le empiezan a meter cuento. Y uno dice, Señor mío, llévate ante nosotros. Y ojalá a todo el grupo. Porque no hablan, no conversan. Son histéricas, que gritan. Y el violador eres tú y toda la cosa. Y
muestran senos, muestran traseros, como que hay virtud en eso, hermano. Sí, hoy qué lindo, quizás todo lo que hacen ustedes muestra toda la razón que tienen en la cabeza. Y uno ahí esperando nomás que se calmen un poco para darle un argumento. Pero como no se calman, no pueden haber argumentos. Porque no te dejan hablar. ¿Conoce esa gente que no te deja hablar? Sí. Esa que cuando usted está discutiendo, uno dice, ya, habla tú primero, luego voy a hablar yo. Ya, hablaste, sí, ahora me toca a mí. Y tú empiezas a hablar y no, mira, yo te voy a decir lo siguiente. No, es que no voy a hablar así. Oye, pero tú ya hablaste, ahora me toca a mí. Oiga, hermano, aquí, imposible. Para hacer bien. Y esto es muy importante hablarlo de la iglesia porque no podemos caer en el mismo juego. La iglesia es un lugar de razonamiento bíblico. Hay que conversar las cosas. Usted podría no estar de acuerdo conmigo, yo podría no estar de acuerdo con usted podría no estar de acuerdo con algún hermano. Y las cosas se conversan. Y a veces incluso no pueden llegar a un acuerdo, a un punto, pero se respetan. No se agreden, no se funan. Ahora, todo es funa, ¿se ha fijado? Todo es funa. Eso es lo que pasaba. Sigamos. Lea conmigo todo ese párrafo, por favor. Dice, muchos argumentos válidos, como el Evangelio mismo, pero la falacia ad hominem, ataque a la persona para desacreditarla, es tan común que es usada consciente o inconscientemente por los hombres cuando se ven derrotados. Hermanos, el buen argumento es el que desarma a la persona. Pero cuando uno se ve derrotado, ahí empieza a sacar otros trapos que no tienen nada que ver. Y a lo mejor tiene razón con los trapos, pero no tenía nada que ver con la cuestión en fin. Por ejemplo, eso es lo que me gusta del sistema legal. Escuche bien. Si algo bueno tiene el sistema legal, es que si a usted lo están procesando, por ejemplo, por haber robado una gallina, no se puede usar más que pruebas que acrediten el robo de la gallina. Y hablar solamente del robo de la gallina. Y no que usted cuando chico le robó el autito a la misma. Eso no al lugar, dicen, no al lugar. No tiene nada que ver con eso. Y no que usted se peleó con el vecino y lo agarraba a grabar. No al lugar, ¿qué tiene que ver eso con esto? ¿Me entienden? No al lugar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tratar el tema que se va a tratar. Todo lo otro no incumbe el tema. Y en cuanto a los argumentos, así se hace. Y el estudio bíblico también se hace así. Y no caer en descalificaciones. Por ejemplo, nosotros no podemos caer también en la falacia ad hominem. Yo no creo que el adventismo tiene muchos errores. Pero no creo que su gente sea malvada, es un demonio. No, yo creo que simplemente hay errores que no han procesado porque sus líderes sí se lo enseñaron. Entonces, ¿cuál sería una linda conversación con ellos? Ya veamos por qué el sábado, veamos por qué Elena de Fay no tiene razón. No puede decirle, oye, ¿tú creías que Elena no tiene Fay? No puede decirle así. Tú tienes que decir, veamos a tu fundador, ¿qué es lo que dice? Etcétera. ¿O quién era George Miller, el que fundó? ¿De dónde viene la palabra adventismo, de advenimiento? ¿Cuántas veces predijeron? ¿Qué es eso del juicio investigador? ¿Qué es eso de que ahora Cristo ya vino, pero del lugar santo, en el cielo pasó al lugar santísimo? ¿Qué es eso? Explícamelo, para yo explicarte que eso no es bíblico. ¿Qué es eso de que el infierno no existe? Que existe el exterminio total del ser y del alma. Cuando la Biblia no enseña eso. Si uno se pone a hablar de la Biblia, hermano, tiene que hacerlo con argumento. Y no sacar, que ustedes, no sé, cualquier cosa mala que usted haya visto, sacarlo. No tiene nada que ver. Usted no puede desarmar a un testigo de Jehová porque simplemente no le gusta cómo se visten, o porque no abren las puertas como lo molestan siempre, o a un mormón porque siempre anda de corbata porque hay 40 grados.
Usted tiene que desarmar lo que cree. Y eso se hace con argumentos, nada más. Avanzamos rápidamente. Importante, hermanos, sí, el buen testimonio para anunciar la verdad de Dios. O sea, tenía buen testimonio Bernabé y Pablo, y aún así lo perseguían. Y aún así, es importante. Pero, ¿qué pasaría si Bernabé y Pablo tuvieran un pésimo testimonio? Ni la mitad lo hubiera creído. Ni la mitad. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:7, por favor? ¿Qué es lo que dice? ¿Scarlett? 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo de Dios. Eso es lo que se le pide a los obispos y los diáconos. Tener buen testimonio de los de afuera. Y ellos tenían buen testimonio, si lo que pasa es que a todos no les gustó perder. Así es la falacia atómica. Bien, seguimos. Ahora llegamos a la parte de idolatría. ¿Qué dice ahí? Idololatres. Fíjese, idololatres por idolatría. ¿Suena? Porque es una transliteración. ¿Ya? ¿Avanzamos? Vamos al 18. En el versículo 18, fíjese que Pedro, o sea, Pablo y Bernabé fueron considerados como dioses. Este es Júpiter, Bernabé, este es Mercurio, Pablo, son como dioses, pero ellos rasgaron su vestido y dijeron, no, nosotros somos seres humanos como ustedes. Solamente nosotros vinimos a anunciar las verdades del Evangelio, a Cristo, etc. Empieza a hablar de Dios desde la creación. Otro punto importante, paréntesis, que me parece legítimo. Recuerda que esto es un grupo de gente romana que creía en la mitología romana, en tierras griegas, que también eran bien mitológicos, pero él no le empieza a hablar desde el Antiguo Testamento como le habla a los judíos. Nuestro padre Abraham, luego Isaac, luego Jacob, porque ellos ni tienen un Antiguo Testamento, ni creían en eso. Simplemente le habla que creó todo, Dios. Desde ahí le habla. ¿Por qué? Porque ¿para qué le hablar de un libro que ellos ni tienen? ¿Ya? Pero le decía, nuestro Dios creador, de ese venimos a hablar. No somos dioses. Pero ¿qué dice el versículo 18? Fíjese bien. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese ¿qué? Sacrificio. O sea, llevaban toros para sacrificarlo a Júpiter y Mercurio y terminaron sacrificándolo. Sí, porque no lo impidieron. Y aunque le dijeron, no somos dioses, somos seres humanos, hay un Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, la gente, ya, si igual son Júpiter y Mercurio, sacrifiquen el toro. Eso es lo que dice. Eso es lo que están leyendo, hermano. Fíjate cómo lees. Por eso es tan importante comprensión lectora. Difícilmente les impidieron, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Así que igual la gente hizo sacrificio en honor ¿a qué? A Júpiter y Mercurio. No en honor a Bernabé y Pablo. Recuerden que creían que era Júpiter y Mercurio. El pueblo, hermanos, interpretó los eventos basados en ¿qué? En su mitología. Esto pasa mucho en Chiloé, hermano. Todavía la gente en el siglo XX creía que si una niña quedaba embarazada era porque andaba en tranco. Eso es interpretar un evento natural con algo mitológico. ¿Por qué se creyó, hermano, en el trauco? ¿Por qué nace la mitología del trauco? ¿Engañarse de qué? De que el tío, de que el hermano, a veces el padre, a veces un amigo cercano,
violaba a la niña, ¿no? Entonces, como no investigaban más, como no lo podían creer, como tampoco se preocupaban más, decían, tiene que haber sido Trauco. Y eso, hermanos, es interpretar los eventos basados en la mitología. Júpiter y Mercurio estaban ante ellos y había que adorarlo. Eso es lo que ellos creían. Oh, mira, hicieron un milagro, este cojo se levantó, llegó a saltar. ¡Qué tremendo! Como habla ese hombre, ese es Mercurio. Y mira la autoridad de ese otro, ese es Júpiter. Traiga los toros, ofrezcamos sacrificio. No, dijo Pablo, no se equivoquen. No, sí, es verdad. No, si somos hombres como ustedes. No, igual son Júpiter y Mercurio. Hermano, lo que quiero decir es que la idolatría se mete y cauteriza la mente. Avanzando. Eidolon significa ídolo, y latría, de ahí eidolon latréis, adoración. De ahí el término idolatría. De ahí la transliteración idolatría, que significa adoración a ídolo. Y hermanos, cualquier adoración que se le robe a nuestro Dios es idolatría. Pastor, pero si es el gran Padre Alberto Hurtado, canonizado por nuestro Padre, Santo Padre ya en el Vaticano, idolatría. Porque no es Dios, porque ningún hombre debe ser adorado y alabado como Dios. Pero la Madre de Cristo, tan buena, tan linda ella, tampoco idolatría. Y pucha que cuesta cuando la persona es firme en la idolatría sacarla de ella. ¿Es así o no? Muy bien. Avanzamos. Lo triste es que Bernabé y Pablo explica que no lo son, que no son dioses, pero ellos aún siguen empeñados en adorar. Eso es lo que me deja aquí como, pucha, si lo explicaron. Yo no, si no somos dioses. Pero aún así. ¿Vieron la noticia de la niña en Polonia que decía ser Madeleine McKay, aquella pequeña que desapareció? Creía ser. Sí. Bueno, ella creía ser. Bueno, está comprobado que no es. Hasta se practicó un ADN. No se practicó. Ya. Pero no es. Porque ya lo desechó la policía, lo desecharon hasta los padres. Ya imaginemos que se practica un ADN y dice que no es tampoco. Y aún así los padres dijeron, no, sí es. Cuando el ADN dijera que no. Entonces, es como cuando salió una persona y dijo, una mujer, y yo tengo un hijo de don Francisco. ¿Se acuerdan, no? Se hizo un ADN y no salió como hijo. Y ella siquiera dice, no, pero igual es hijo de don Francisco. Entonces el ADN dice que no. Hay gente porfiada, ¿no? La gente cuando quiere ser porfiada es porfiada. No acepta los argumentos. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ante la evidencia bíblica? ¿Aceptamos que Dios existe? ¿Que Dios es real? ¿Que Dios gobierna? Si lo acepta, entonces sometamos a Dios, seamos obedientes y que nos gobierne. Escucho a mucha gente que cree en Dios, pero Dios no los gobierna para nada. Y están así de la idolatría y muy lejos de Dios. Miren, se durmió la chiquitita. La idolatría no es más que doctrina de demonios que cauterizan la conciencia. Vamos a 1 Timoteo 4:1-2. 1 Timoteo 4:1-2 y con esto vamos terminando, queridos hermanos. 1 Timoteo. Lea al hermano Juan Carlos, por favor. ¿Lo encontró? 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros
tiempos algunos apostarán de la fe, apostatarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. amén. En los postreros tiempos, o sea, tiempos posteriores, habrá engañadores, ¿cierto? Y espíritu de demonio, hermano. Por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Eso produce la idolatría, hermano. La idolatría produce eso. A tal grado, hermano, a tal grado de que haya gente, por ejemplo, que vea a una persona común y corriente, que sea muy buena para la pelota, pero un drogadicto empedernido, con una bocaza, levantar una iglesia y adorarlo como Dios. Eso es cauterizar. Hermano, cuando uno quiere llegar a esas vidas, tú y yo no podemos, pero la palabra sí puede penetrar. Porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que dice Hebreos 4:12. Eso, hermanos, sucede cuando la palabra de Dios es la que produce los cambios. Por eso cantamos el Salmo 19 que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Entonces, hermanos, vamos terminando. La idolatría es algo de lo que Dios a mí me sacó, pero fue su palabra, fue el estudio consciente de la Escritura. No fueron falacias ad hominem, no fueron errores, no fueron personas obligándome a ello. Sometámonos a la palabra, hermano, y la palabra va a hacer cambio en nosotros. La palabra nos va a mostrar. Y cuando es la palabra, uno queda tranquilo porque sabe que es Dios hablando a nuestra vida. ¿Qué más sigue, Laurita? Muy bien. Oremos al Señor. Dios bendito, vamos a usted en oración, agradeciendo este tiempo y agradeciendo tu palabra, que tu palabra es verdad. Pedimos la bendición sobre cada uno de mis hermanos y gracias por el estudio de hoy, pues aprendimos algunas cosas interesantes. Primero, a ese gran Bernabé, que motivó a Pablo al viaje misionero, al primer viaje misionero. Sabemos que después Pablo tiene 2 a 3 viajes más, mi Señor, tremendos, pero fue impulsado por este gran hombre llamado Bernabé. También gracias, Señor, porque nos aclara el tema de la idolatría. Gracias por sacarme de un sistema idolátrico. Gracias por permitirme adorarte a ti directamente, al Señor y Salvador de la vida. Porque no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. No hay otro, no hay otro. No hay María, ni santo, ni hombre, solamente Jesucristo. Bendiga a mis hermanos, que sus corazones también se afirmen en las verdades del Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, les invito para que estén esta tarde